Buenas tardes a todos. Buenos días a América. Gracias, Luis. Gracias a todos los que están detrás de este vídeo. Y ahora, hoy nos toca hablar del trabajo. El título es Abrirse al trabajo. No es que el trabajo me llegue a mí, se abra a mí, no. Se trata de que yo me abra al trabajo que me está esperando. Y vamos a ir viendo las distintas facetas sistémicas de la relación con el trabajo. Primero, vamos a recordar que hay grandes fuerzas que lo mueven todo en la vida y una de ellas es la fuerza que equilibra el dar y recibir. El trabajo es movido por esa fuerza. Vamos a ver. Desde que nacemos, incluso antes, sobrevivimos gracias a la ayuda profesional de multitud de gente. Profesional y la ayuda afectiva, espontánea de otras cuantas personas. Además de esto, debemos la vida a nuestros padres. Nos la transmitieron. Pero en la cuestión del trabajo, nuestro inconsciente, nuestro yo profundo, se hace deudor de multitud de gente por su servicio profesional. De tal manera que en todas las sociedades llega una edad, la que solemos llamar adulto, que es la edad depende de cada sociedad, de cada cultura, ¿verdad? En que por fin podemos devolver todo lo recibido. Sentimos el impulso que vemos como natural. Es un impulso, un instinto a devolver todo lo que recibimos. Necesitamos poder dar algo especializado, un trabajo concreto que pueda ayudar a otros. Cada uno, a partir de la edad adulta, siente que necesita saber hacer algo al servicio de los demás. El trabajo es siempre un servicio, aunque estemos metidos en estructuras a veces un poco que nos vuelven ciegos a la meta de esa estructura. Siempre es al servicio de otros. Y el trabajo nos permite devolver lo que ocurrió con mucha gente que ya no se van a cruzar en mi vida. Y entonces yo lo devuelvo a todos los que ahora voy a encontrar de aquí en adelante. Y les voy a devolver lo que voy a aprender a hacer al servicio de la evolución. El trabajo me pone totalmente al servicio de la sociedad. Aunque esté en la exclusión, tengo un papel dentro de la exclusión en la sociedad. El país crece gracias al trabajo de su gente. Cuanto más gente trabaja, más progresa el país. Un país que pierde a su gente, pierde su sangre, pierde su fuerza. Y eso nos lleva a otro punto de vista sistémico.
¿Dónde voy a tener la mayor fuerza para trabajar, para la realización profesional? ¿En el país que yo elija? No. De nuevo se trata del equilibrio entre dar y recibir. Allí donde tengo mayor deuda, allí donde me dieron más, allí es donde voy a tener mayor fuerza, mayor éxito en mi realización profesional. Eso significa que para el hombre es el país en el que nació, en el país que le proporcionó sanidad, educación y todos los demás servicios. Para la mujer, antes de tener hijos, es lo mismo. Allí donde tiene mayor fuerza para realizarse profesionalmente es en el país que le dio más, que tiene a nivel de salud, educación y todos los demás servicios que puede prestar un país. La mujer casada tiene más fuerza siguiendo a su marido en el país de su marido. Luego cuando tiene hijos y que se separa, donde tiene más fuerza profesional es en el país que ha ayudado a sus hijos a crecer, a desarrollarse. Y lo que digo son solamente observaciones. Miren, observen. Son las grandes reglas. Otra cosa que necesitamos tener en cuenta es que también hay prioridades en la elección del trabajo. Y esas prioridades no las marcamos nosotros. Por ejemplo, para que el marido, vamos a ver, un esposo tenga éxito profesional, necesita el respeto de su esposa. Necesita poner como prioridad el trabajo y la consecución de la economía para la familia. Como prioridad, poner su trabajo al servicio del proyecto familiar. La mujer que tiene hijos, yo hablo ahora solamente de la mujer que tiene hijos todavía dependientes, pequeños que necesitan de una presencia. Esa mujer tendrá fuerza para realizarse, permiso sistémico de realizarse, si pone como prioridad su rol materno. Suena difícil hoy en día decir eso. Sin embargo, observen. La mujer con hijos pequeños, que pone en primer lugar su rol profesional, empieza a tener todo tipo de dificultades en la pareja, con los hijos. Y los hijos empiezan a estallar. Al revés, todo se armoniza cuando la mujer decide poner en primer lugar su vida familiar y considerar el trabajo como un hijo, como el último de los hijos. A partir de ese momento, el sistema familiar apoya su realización profesional. Sus hijos son felices con su trabajo. El cambio es radical. Para la mujer que no tiene hijos,
la prioridad es la realización al servicio del proyecto de pareja si lo tiene, y si no, simplemente la realización profesional al servicio. Muy bien. Vamos a observar que la primera de las fuerzas que conocemos es la del asentimiento, de la rendición, del reconocimiento de la realidad como es. Y en efecto, el trabajo llega cuando aceptamos la vida como es, cuando nos rendimos a la realidad como es. Observarán que a menudo la gente sin trabajo o con malos trabajos se queja todo el tiempo. Y entonces parece que está justificada esa queja, pero es al revés. Es porque no han aceptado desde el principio la realidad como es, porque tienen el hábito de quejarse desde siempre. La vida le responde dándoles la espalda. Eso es el asunto. Y eso viene de cómo nos hemos relacionado con nuestros padres, fundamentalmente con nuestra madre. Aceptar a la madre exactamente como es, incondicionalmente, mujer imperfecta como todos. Y la aceptamos incondicionalmente. Eso es la puerta del éxito. Del éxito en todas sus formas. Y cuando, además de esta rendición, de este asentimiento incondicional a la vida como es, vivimos también la gratitud, entonces llega la abundancia. Eso ya lo vimos. Cuando tomamos al Padre incondicionalmente, la fuerza masculina incondicionalmente tal como es, entra en nosotros la fuerza para adaptarnos a la realidad como es. El sentido de la responsabilidad social. Y sobre todo el sentido de la realidad. El principio de realidad entra, nos sintonizamos con ese principio de realidad cuando tomamos al Padre como es. Cuando tomamos a lo masculino tal como es, que seamos hombre o mujer. De tal manera que podremos ver personas que tienen mucho dinero, éxito, pero que no se sienten realizadas profesionalmente, que se aburren en lo que hacen. Son personas que han tomado a la madre, a la vida, pero no al padre. Y al revés, personas que están muy felices en su trabajo, que se realizan totalmente, pero que no hay abundancia, no hay prosperidad. Nos muestra por ahí que no ha podido tomar a su madre. Entonces, tomar a padre y madre incondicionalmente quiere decir que nos aceptamos a nosotros mismos incondicionalmente tal como somos, porque estamos hechos de los dos. Todos nuestros cromosomas vienen de los dos. Si los acepto incondicionalmente a los dos, me acepto plenamente. Y entonces me realizo. Llego a la plenitud en todos los aspectos de mi vida, pero fundamentalmente en el trabajo, en la realización profesional. Cuando acepto incondicionalmente a mis padres y cuando los agradezco ser como son, ser mis padres como son.
Esa es la gran condición para el éxito en el trabajo. Recordar una cosa que dije en otra charla, tal como tomamos a la madre, así nos responde la vida. ¿Vale? Tal como tomamos a nuestro padre, así nos adaptamos a la vida y la vida a nosotros. Una noción interesante es que en general nosotros no decidimos cuál va a ser el trabajo que nos toca ahora o donde nos vamos a realizar más. Es necesario considerar que todos los trabajos que la vida nos va a ofrecer son necesarios para nuestro sistema familiar y necesarios para la misión que en algún momento de nuestra vida toma una forma muy clara. Y entonces nos damos cuenta de que cada uno de los pequeños trabajos que hemos realizado nos ha aportado algo de lo que necesitábamos en esa gran misión final, se puede decir. Para que nuestro trabajo de hoy fluya bien, para que realmente estemos abiertos al trabajo de hoy, necesitamos considerar a todos los trabajos como antiguas parejas, como se trata a las parejas. Quiere decir, mirarlas desde el pasado, jerarquizándolas en el tiempo. El primer trabajo fue el más importante y también el más humilde, el más pequeño, pero fue el primero y por lo tanto el que más tengo que respetar y agradecer. Después de este salió otro, seguramente un poco mejor, o frecuentemente un poco mejor, y la agradezco. Y les agradezco, o sea, la fuente de todos los trabajos que fueron después. Muchas veces uno empieza el trabajo siguiente y al cabo de un tiempo se aburre. Ay, ¿por qué me he puesto allí y tal? No. Todos los trabajos son necesarios para nuestro sistema familiar, todos. Y en un momento dado, el sistema familiar nos dice, ya está, ya has compensado, has reparado lo que hacía falta reparar con ese trabajo. O te has preparado lo suficiente para lo que te espera después. Cambia de trabajo. ¿Cómo nos lo dice la vida eso, ese cambia de trabajo? Pues con el aburrimiento casi siempre. O se provocan cosas y me despiden. ¡Qué bien! Es una nueva oportunidad si me despiden. Es que este trabajo ya se acabó para mí. La vida no tiene errores. Me lleva hacia otro lugar. Y luego veremos que todo fue necesario. Entonces, vemos que el trabajo actual está como en deuda con todos los trabajos anteriores. Honra y agradece a todos los trabajos anteriores. Lo hace a través de mí. ¿Vale? Un ejemplo sobre las necesidades del sistema familiar. Un ejemplo conocido que está publicado en uno de los libros sobre sistémica. En la Revolución Francesa, en una familia, pues cortaron la cabeza a uno de los familiares y lo fueron llevando por todo París en una pica, la cabeza aguantada en una pica. Sin saber por qué,
todos los descendientes desde entonces, 1789, trabajan en algo relativo a la cabeza. Unos son sombrereros, otros son esteticianos, otros son dentistas, cirujano maxilofacial. Todos trabajan en algo relativo a la cabeza, reparando, viendo, amando la tortura de esa persona, de esa ancestra. Detrás de muchas familias, en los que se pasaron hambre, o hubo muertos de hambre, pues hay descendientes que son panaderos, cocineros, que tienen restaurantes, y así van compensando, equilibrando todo el sufrimiento que hubo antes. No hay nada casual. Bien. Voy a hablar un poquito más y luego hacemos ejercicios. Hay cosas especiales que nos cierran al trabajo. Son fundamentalmente dos. Una, nuestra actitud, y otra, tragedias, culpas del pasado. Nuestra actitud. El trabajo necesita un adulto que toma decisiones, que se compromete, que se responsabiliza y que trabaja para un objetivo externo a sí mismo. Eso es el trabajo, al servicio. Vale. Si estoy en el niño, exigiendo todavía, necesito esto, quiero ese trabajo, ese no lo quiero. No hay respuesta allí. El trabajo se presenta a un adulto. Si no estoy en el adulto, no estoy abierta al trabajo. Estoy rechazando precisamente la oferta que la vida me presenta como adulta. Eso es fundamental. Si estoy en la queja, estoy en el niño. O estoy en el estado padre crítico. Si me siento por encima de la sociedad, de todos, pues la sociedad no me ve. El trabajo no me ve. Estar en el adulto es una gran exigencia. Es una exigencia de purificación, de despojamiento, de soltar emociones pasadas. Trabajar significa darse, dar tiempo y energía a otra cosa que uno mismo, para otros. Eso, poca gente tiene ese nivel de desarrollo. Y entonces la otra faceta que retiene nuestra capacidad de trabajar, de encontrar el trabajo, es cuando en nuestro sistema familiar ha habido dramas no vistas, no lloradas, tragedias repetitivas o culpas sin asumir. Entonces el descendiente al que le toca esa tragedia o ese drama o esa culpa no puede tener éxito hasta que no vea, asuma, libere ese peso del pasado. Que deje de imitar el pasado, que deje de estar en la víctima, que deje de sentirse culpable.
Y es todo el trabajo de las constelaciones. Entonces, una gran parte de las personas que no encuentran trabajo, que no se abran al trabajo, que no tienen éxito en el trabajo, están al servicio de algo grave de su sistema familiar, que está pidiendo una constelación para liberarse, y entonces el pasado se va a liberar y a cambio el vivo se libera. Y el sistema familiar está tan agradecido de esa liberación por fin de sus ancestros, que ofrece a cambio el mayor éxito, todas las bendiciones posibles de la vida a ese descendiente. Bien. Y una última cosa. Sí, la última cosa que quería comentar es que después del confinamiento, nuestras condiciones para trabajar han empeorado a nivel personal, Estar en casa es estar en el lugar, en la esfera de la madre. La esfera del padre es fuera de casa, la esfera del trabajo y de la realidad es fuera de casa. Ahí es donde tenemos fuerza para trabajar. Los que hacen teletrabajo lo saben muy bien. Gastan más energía haciendo teletrabajo en casa que cuando van a trabajar a la oficina. Tienen que viajar más, tal, pero el trabajo fluye más fuera de casa. Allí, fuera de casa, está la energía del trabajo, de la adaptación a la realidad. Entonces, esos meses pasados lejos de la energía externa, de la energía masculina, de la energía del trabajo, nos ha alejado de nosotros mismos. Y hay también otro hecho, es que el trabajo es un agradecer, es un ponerse al servicio de los demás, es devolver lo que otros profesionales hicieron con nosotros cuando éramos pequeños. Entonces, todos esos meses que hemos vivido cortados de la sociedad, sin ver a nadie, nos hemos distanciado de las relaciones sociales, de la necesidad de devolver algo a alguien. Y nos cuesta un poco más abrirnos de nuevo a la necesidad de ayudar. Una última noción. La evolución de la humanidad, del universo, bueno, vamos a limitarlo a la humanidad, se debe a tres grandes factores. Uno es el trabajo. El trabajo es la palanca de la evolución. Es la palanca del progreso que a su vez permite la evolución. Las otras dos fuerzas, dominios, campos que promueven la evolución, uno es el desarrollo personal. Dejar de estar en el niño, en relaciones arcaicas, con la gente, con la familia, con la sociedad. Bien. Soltar la relación tribal con todo y empezar a vivir en el adulto. Y la otra faceta es la ampliación, la expansión de la conciencia, que no es lo mismo que el desarrollo personal. ¿Vale? Bien, entonces el trabajo forma parte de esas, es una de las tres palancas que permite la evolución de la humanidad. Por eso el universo nos necesita trabajando, nos necesita al servicio. Bien, pues vamos a hacer ejercicios que les den pistas
Pensar que en cada ejercicio el campo, ese gran campo energético, le va a dar justo la información que necesita ahora. ¿Vale? Bien. Entonces, mirar, para el primer ejercicio, para los ejercicios en general, los que no lo hacen por primera vez, se van a levantar. Ustedes van a imaginar delante de sí un lugar para el trabajo y un lugar para sí mismo. Primero se ponen en el trabajo, lo que es el trabajo. Representan el trabajo, con la conciencia de que usted está enfrente. Entonces, se ponen en el trabajo, no es psicodrama, no es teatro, muy a la vez centrados y relajados, sin ningún pensamiento, sin intención, sin emoción. Y poco a poco van a ver que al representar el trabajo, su cuerpo va a perder fuerza, o se va a poner rígido, o se va a dar la vuelta, no quiere ver a la persona. O sea, van a ver movimientos físicos de su cuerpo, movimientos corporales, muy lentos y sin emoción. Ustedes se dejan mover para recibir esa información. El trabajo está cómodo con usted, no os ve, está enfadado. Si se hace muy grande es que no se siente respetado. Y el trabajo necesita el más profundo respeto de los humanos. Bien, han visto algo, ¿no? Ahora van a sí mismo, al lugar de sí mismo. Entonces ahora se representan a ustedes mismos, también sin intención, sin emoción, en silencio interno. Y delante tienen el trabajo. Y perciben cómo reacciona su cuerpo. Y su cuerpo les está hablando de ustedes a nivel profundo. La realidad profundo de su actitud frente a la vida, frente al trabajo. Entonces ahora pueden decidir cambiar algo. Si hasta hoy no tenían respeto hacia el trabajo, pueden inclinar la cabeza con profundo respeto. Pueden agradecer a todos los trabajos que han tenido, al trabajo que tienen ahora, que le está permitiendo sobrevivir. Lo que le dé es lo que le puede dar ahora. Y usted lo agradece incondicionalmente. Muy bien. Ahora vuelvan al trabajo, a representar el trabajo, para observar el cambio que hay ahora en el trabajo frente a usted, después de que usted ha podido respetar y agradecer el trabajo. Notan una diferencia, ¿verdad?
Muy bien. Si quieren apuntar alguna idea de lo que han vivido o sentido, después podrán volver a hacer este ejercicio con más tiempo. Les dejo un minuto para escribir algo, para tomarse un vaso de agua y pasamos al ejercicio siguiente. Vale. Ese ejercicio ahora. Van a imaginar 3 lugares. El padre, el trabajo y usted. Entonces, usted se pone primero en su padre biológico, aunque no lo haya conocido. Todo el mundo ha tenido un padre biológico. Entonces se ponen en el padre biológico para saber cómo siente en su cuerpo el padre biológico frente a ese hijo o hija y detrás o al lado está el trabajo. Es solo percibir lo que su cuerpo le informa. Muy bien. Ahora se colocan en el trabajo para ver dónde quiere ir el trabajo, dónde está, o está un poco lejos, o está detrás o al lado del padre, no sé, ya verán cuál es el movimiento del trabajo. Está a la espera. Muy bien. Y ahora se colocan en usted. Y se trata únicamente de aceptar incondicionalmente al Padre. Olvídense del trabajo. Miran a su Padre, que le transmitió la vida, tal como pudo hacerlo y tal como tuvo permiso de hacerlo. Y Él abrió camino, aunque de momento ustedes no puedan aceptar o ver el camino que el Padre le abrió. Y usted, si puede, me dice, gracias por la vida. Gracias por ser mi Padre. Gracias por ser exactamente como fuiste. Luego perciben el movimiento espontáneo que tienen hacia el Padre. El Padre no necesita muchos abrazos, necesita otra cosa. Entonces, usted en algún momento ya decide apoyarse de espaldas a su Padre, mirando la vida apoyado en su Padre. Y ya decide abrirse a la vida. Eso es lo que necesita el Padre.
padre siente que ha cumplido con su papel de padre con su hijo o su hija, por fin se va a la vida con fuerza. Entonces ya pueden ponerse en el trabajo. Y observar el trabajo que hace con usted. Se pone a bailar con usted, va con usted a la vida. Disfrutar de lo que ocurre ahora. Muy bien. Aquí lo dejamos. Les doy también un minuto. Muy bien. Y ahora les planteo el último ejercicio de esta tarde. Vamos a ver la realidad, el trabajo y uno mismo. La realidad es la realidad tal como es. La pandemia, las dificultades sociales, de trabajo, políticas, de todo tipo, ecológicas. La realidad tal como es, no hay otra. Ustedes se colocan en la realidad. Y entonces está usted, al lado está el trabajo y enfrente de la realidad está la persona, usted. Y como realidad, observe cómo su cuerpo reacciona. Si está a gusto con esa persona que está enfrente, si necesita olvidarla, si se siente no visto, si se siente despreciado o rechazado, o simplemente pasa de la persona. Porque la persona se cree por encima de la realidad. Reciban toda la información de la realidad. La información de cómo la realidad reacciona a usted. De qué va a ser el espejo. Muy bien. Ahora se ponen en el trabajo para ver si hay una nueva información. Bien, eso es breve. Y ahora se ponen en ustedes, usted mismo, frente a la realidad. Es posible que miren solo el trabajo en vez de mirar a la realidad, pero eso no resulta. El trabajo está al servicio de la realidad. Entonces, primero necesito estar yo al servicio de la realidad.
Primero necesito reconocer la realidad. Observen su cuerpo, cuál es la reacción espontánea que surge de esa representación. Miedo, soberbia, desprecio, rechazo. La realidad es lo más difícil de aceptar. Con las injusticias, con la corrupción, con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento. La realidad necesita ser respetada por nosotros. Entonces, es todo un proceso de rendición a la realidad tal como es. Pueden iniciar ese proceso ya. Inclinándose, postrándose. Hacen lo que puedan hacer hoy, hasta poder agradecer a la realidad, ser como es, aunque no entendamos. Gracias, aunque no entienda. Allí sí necesito tiempo, porque eso es el gran proceso de crecimiento y de expansión de la conciencia. Crecimiento, humildad, rendición a lo que hay. Agradecimiento. Y por fin van al trabajo. ¿Cómo está el trabajo ahora? ¿Con quién vibra? ¿Se puede acercar a usted? ¿O todavía está únicamente con la realidad? ¿Ya puede bailar con usted? ¿Ya se puede casar con usted? Muy bien. Aquí lo podemos dejar. Ustedes podrán retomar cualquiera de esos ejercicios con mucho beneficio. Muchas cosas profundas van a cambiar cuando pueda fluir con los 3 ejercicios. Y ahora les propongo una meditación. Para la meditación nos preparamos con los 2 pies bien anclados en la realidad, en las raíces de la tierra. Todo el pie derecho, la pierna derecha, nos conecta con la rama paterna, biológica. Y la pierna izquierda, el pie izquierdo nos conecta con toda la rama materna, biológica. Nos apoyamos bien en los 2 pies.
sintiendo como poco a poco somos la fusión de esas dos ramas. Somos la reconciliación de esas dos ramas. Y con toda esa energía, nuestro tronco se yergue y nuestra cabeza se abre a la energía cósmica. Podemos seguir el movimiento de la respiración. Respirando desde el corazón. Permitiendo que la energía del corazón abra todas nuestras células al universo. Nos abra a nuestro ADN cuántico. Respiramos desde el corazón. Y podemos sentir cómo la energía de nuestro corazón se expande cada vez más lejos, todo a nuestro alrededor. Como si estuviéramos en una inmensa esfera de amor. A cada expiración, más grande es la esfera de amor. Y ahora empiezo a ver a todas las personas que me ayudaron desde que nací, o antes de nacer incluso. Veo y agradezco a cada una de esas personas. Ginecólogo, enfermera, médico. Cocinera, profesora, maestra. Cada profesional que necesite a lo largo de mi crecimiento. También veo la ayuda de la policía de mi país, del ejército de mi país, de los políticos de mi país. Tomo conciencia de la infinitud de profesionales que protegieron mi vida. Que me ayudaron y me ayudaron a ser adulta o adulto. Estoy en el agradecimiento a cada uno de ellos. Y ahora detrás de ellos veo una gran figura masculina, el trabajo.
Me inclino con profundo respeto ante la figura del trabajo. Y decido poner toda mi energía al servicio de la sociedad, al servicio de la evolución. Me dejo tomar por esa gran figura del trabajo, al servicio de la sociedad, al servicio de la evolución. Con esto lo vamos a dejar para hoy. Os deseo lo mejor. Os deseo el encuentro con el trabajo, con vuestra misión al servicio de la sociedad y de la evolución. Hasta pronto.